Está aquí en nuestro estudio, quien ya nos ha visitado con anterioridad, don Rogelio Rodríguez, un panameño, un padre de familia, quien en más de una ocasión en esta televisora y en distintos medios de comunicación social ha alzado su voz solamente pidiendo una cosa nada más. Lo único que han pedido es justicia. Justicia porque a Rogelio Rodríguez y al resto de su familia, un buen día dejaron de tener a su lado a su hija, a Vanessa Rodríguez, joven de 25 años de edad, estudiante universitaria, quien muere no por una enfermedad, no por una situación accidental, sino que muere a manos y de manera confesa de un soldado del ejército de los Estados Unidos acreditado ante la embajada de ese país en nuestro país. Don Rogelio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, muchas gracias por permitirme estar aquí en su programa y buenos días a los televidentes, bendiciones. En el marco de la cumbre de presidentes tengo entendido que usted piensa o va a tratar de hacer llegar una nota, me ha dicho a los presidentes, pero puntualmente al presidente Obama, porque el resto de los presidentes no van a saber ni lo que le está hablando. Pero en el caso del presidente Obama, que tal vez tampoco lo sabrá, él tiene, como presidente de aquel país, que tener algún tipo de reacción, pienso yo. Es correcto, Edwin. Hemos elaborado una nota, una pequeña carta al presidente Barack Obama, en el cual estamos informando a la situación de la cual nosotros fuimos víctimas causado por un miembro del staff diplomático de la Embajada Americana, porque fue un miembro del staff diplomático de la Embajada Americana quien asesinó a mi hija. Nosotros tuvimos una preaudiencia en el mes de febrero en Estados Unidos. Este fue en Fort Bragg. En Fort Bragg, Carolina del Norte, donde la defensa alegaba que se trataba, imagínense, de un accidente de tránsito. Y esto para nosotros es bastante impactante, porque la muerte de mi hija no fue por un accidente de tránsito. No existe un parte policivo, no existe ningún indicio que eso fue así. Más bien al asesino, al soldado, lo encontraron tratando de enterrar el cuerpo de mi hija en una fosa que él había cavado. Entonces nosotros estamos haciéndole llegar en el día de hoy a la Embajada Americana la carta para que le sea entregada al presidente Barack Obama. La carta lleva más de 2.000 firmas y todavía al día de hoy estamos recibiendo firmas de las distintas provincias del país como Colón, Chiriquí, Los Santos, Coclé, incluso Darién. Tenemos cantidades de firmas. Yo creo que en este momento podemos estar hablando de unas 15.000 a 20.000 firmas. Don Rogelio, dígame una cosa que a mí, desde que yo lo he venido escuchando sobre esta denuncia y sobre esta situación trágica, porque es una tragedia que vive esta familia, la familia suya, ¿qué es lo que hace, si es que usted lo ha logrado determinar, qué es lo que hace que las autoridades panameñas de inmediato pongan en manos de las autoridades de los Estados Unidos a este soldado y que no haya sido enjuiciado por las autoridades panameñas? Bueno, de esto hemos hablado, hubieron muchísimas anomalías. Esto ocurrió en un periodo de transición en el cual el presidente Varela estaba entrando y el presidente Martínez estaba saliendo y hubieron muchas fallas en el sistema. Sobre todo, yo diría que no se respetó el debido proceso, más que nada. Simplemente se actuó muy impulsivamente y pienso yo que en un momento dado, cuando la Embajada Americana reclama al soldado como miembro del staff diplomático, la Cancillería actuó demasiado precipitado, muy precipitado. Pero la Cancillería panameña le ha explicado a usted en base, demos por hecho que actuó de forma precipitada la Cancillería, pero ¿en base a qué? La precipitud es una reacción humana, pero tú tienes como funcionario público, tú tienes que basar en normas para actuar. En base a un convenio que se llama el Convenio de Viena, Okay. Pero que es muy cuestionado, porque en lo que nosotros hemos podido leer del convenio, eso no te exonera de un crimen o de un asesinato. Es que eso es la parte que yo no entiendo. Sí,
Porque yo me imagino, Rogelio, que la Cancillería pudo haber invocado el tratado el convenio tal o cual, pero ninguno de esos convenios y tratados están pensando en que un funcionario adscrito a una embajada anda matando gente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No, y esto atenta, Edwin, contra nuestra Constitución, contra nuestro soberano país, porque hoy en día soy yo quien llora, mija, y clamo por esa justicia, pero mañana puede ser usted, puede ser su hija, su hijo, su padre, e incluso usted mismo. Entonces, tienen que haber normas en el futuro, un futuro cercano, que regulen este tipo de situaciones, este tipo de tratados diplomáticos que tenemos firmados con otros países, porque definitivamente esto no puede ser. Así como está, nadie está seguro en este país. Es decir, la inmunidad diplomática, yo de eso conozco muy poco o nada, pero tengo entendido que los diplomáticos efectivamente tienen inmunidad. Pero yo dudo que la inmunidad se extienda hasta que el diplomático pueda andar de gatillo alegre matando a gente por la calle. O sea, no tiene sentido eso. No tiene sentido, y lo más grave de esto es que se adscribieron jurisdicción. O sea, se llevaron el caso fuera de nuestro territorio nacional, fueron ellos los que investigaron a su manera, ellos son los que van a juzgar a su manera y en la forma como ellos quieran hacerlo. O sea, esto es algo completamente ilógico, porque el soldado mató aquí en Panamá, debía ser juzgado aquí en Panamá, bajo nuestras leyes, bajo nuestras normas y bajo nuestro soberano país. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, esta es una pregunta bastante difícil de contestar. Nosotros recibimos en estos días una nota de la embajada en la cual nos dice que el juicio va a ser el día 28 de septiembre de este año, pero que puede haber algún tipo de variante, puede de repente cambiar la fecha unos días antes o unos días después, pero va a ser como para finales de septiembre. El día 28 ellos tienen programado el juicio. Mas, sin embargo, nosotros hemos detectado una serie de anomalías, y esto es bien grave, en el resultado que arrojó la necropsia, en el resultado que nos dio medicina legal. Hay una serie de anomalías. Aquí en Panamá, aquí obviamente. En Panamá, obviamente, y la próxima semana, cuando ya todo este asunto de la cumbre se acabe, mis abogados van a interponer una querella. ¿Pero qué tipo de anomalías? De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Pero Rogelio, ¿anomalías de aquí en Panamá o anomalías del documento que llega a Estados Unidos? Anomalías hechas aquí en Panamá por medicina legal, por el doctor que firmó ese documento en Los Santos. Unas anomalías muy graves. Y nosotros vamos a interponer una querella ante el Ministerio Público. Mencióneme dos. Le voy a mencionar la más grave. Por ejemplo, la función de medicina legal en un momento dado es decir, las razones, probables razones de la muerte del occiso pueden ser paro cardíaco, puede ser un derrame cerebral, un paro respiratorio, pero que a mí me pongan en ese resultado un hecho de tránsito, como ellos lo pusieron, eso es grave. Primero, no existe un parte policivo que indique... No existe registro de que hubo un accidente de tránsito. Por supuesto que no lo hay. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo aparece en el informe de necropsia esto? Entonces, esto da lugar a que el gobierno americano, en defensa de sus soldados, se agarre de ahí para decir que fue un accidente de tránsito lo que le pasó a Vanessa. No. Accidente que aquí yo me paro y se me tuerce el tobillo. Es un accidente. Que yo cruce la calle y no haya visto que viene un vehículo. Pero este señor es confeso. De lo que yo recuerdo que usted ha contado. Es confeso. Otras situaciones que ocurrieron. ¿Usted se acuerda del carro de la embajada que yo tanto mencioné? Que el gobierno americano se lo había llevado a Estados Unidos para hacerle una serie de inspecciones y poder determinar si efectivamente mi hija había estado en ese carro, si la habían matado dentro de ese carro, si su ADN estaba dentro de ese carro. Y los ADN resultaron positivos. ¿Dentro del carro? Dentro del carro, hasta en la capota del carro, ¿verdad? Había ADN de mi hija. En las ropas del soldado había ADN de mi hija. Y créame que para nosotros fue una gran sorpresa el ver que nos anularan esa evidencia. Una evidencia que el mismo gobierno americano presentó. Y
Nos anularon, no las recibieron. Ahora, ¿de qué forma Rogelio Rodríguez piensa que este documento, yo tengo aquí una copia, puede quedar en las manos, si no del presidente Obama, de alguno de sus asistentes, por lo menos para que alguien lo lea en su entorno? Bueno. Porque aquí la clave de la historia, y nosotros aquí no es que queremos estar hurgando ni llorando miseria, pero es que la clave de la historia, porque no es, este es uno de una cantidad de casos que se han dado a lo largo de la historia. Seamos realistas. Sí, Panamá tiene una historia de relaciones con los Estados Unidos, que incluso es anterior a 1903 como territorio, y luego a partir de 1903 como Estado. Pero también hay un rosario de hechos en donde soldados del ejército de los Estados Unidos han estado involucrados y Estados Unidos se los lleva, o el gobierno panameño se los entrega y la mano de la justicia no los toca. No ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo va a ser Rogelio Rodríguez para que alguien del staff de Obama reciba este documento? Mire, esta carta, la cual voy a llevar en el día de hoy a la Embajada Americana y que va acompañada por un sinnúmero de firmas de panameños conscientes, panameños que no pueden jamás estar de acuerdo con esta situación en las distintas provincias. La carta va a ser entregada en las embajadas de cada una de las delegaciones que vienen a Panamá. Cosa de que no haya manera que la Embajada Americana en un momento dado no le haga llegar la carta al presidente Obama. Además, esta carta va a ser publicada el día viernes en un importante medio de comunicación, uno de los medios que más circulación tienen. Así que, aparte que está la prensa internacional. Bien. Y van a leer y van a cuestionar. Así que esperamos que la carta pues llegue a su objetivo. Está avalada por los grupos de género, está avalada por los sindicatos de trabajadores del país, está avalada por un sinnúmero de asociaciones y gremios en el país. Lo más importante es que está redactada y firmada por el padre de la hoy Oxisa y detrás del padre la familia de Vanessa Rodríguez, porque objetivamente yo no le encuentro explicación. Digo, hubo una situación donde el soldado que es confeso le quitó la vida a Vanessa Rodríguez. Y yo no le encuentro ninguna explicación a que las autoridades panameñas, graciosamente, se le hayan entregado a las autoridades de Estados Unidos y ahora esta familia se ve en la necesidad de, como dije al inicio, pedir nada más una cosa no me están pidiendo, que se haga justicia, de la cual, por cierto, los Estados Unidos se vanagloria, se jacta de que el sistema de justicia en su país funciona, y yo creo que algo de eso hay. Quisiéramos ver que en este caso de Vanessa Rodríguez, si ya las autoridades panameñas se lo entregaron a los de los Estados Unidos, quisiéramos ver entonces que esa justicia, que no es revancha, no, es justicia. Justicia. Edwin, la carta es una carta muy respetuosa hacia el presidente. Yo la he leído y es muy respetuosa de los Estados Unidos. Lo que queremos es que él sea garante de esta justicia. Sí, porque él no tiene, teóricamente o en principio, él no tiene acceso a la justicia de su país. Pero él como jefe del ejército americano, porque él es el jefe del ejército americano, él sí puede... Y ellos sí tienen justicia militar, además. Hacer de que las cosas se hagan correctamente, que se hagan justamente para ambas partes. Don Rogelio Rodríguez, muchísimas gracias por actualizarnos sobre este caso. Ya sabemos que en septiembre será la audiencia y vamos a ver cómo le va a Rogelio Rodríguez tratando de hacer llegar esta carta. Muchísimas gracias. Gracias, Edwin. Y antes de terminar, por favor, quiero darle las gracias a la señora Teresita Yanis de Arias, a todas las señoras que componen los grupos de género que me han dado este apoyo y ha sido un apoyo moral, un apoyo tan grande que me sirve para seguir adelante luchando por esta causa de mi hija. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Nos actualiza, por favor, en la eventualidad que ocurra algo nuevo.